Para mí, el oro es la mejor inversión estructural del momento. El oro, que yo me subí en noviembre del 2022, fijaos el rally tan espectacular que lleva en los últimos 5 años. ¿Por qué es la mejor inversión estructural del momento? Blanco y en botella. El oro ya bate al S&P 500 a 5 años. Estamos en un contexto en el que el sistema monetario pende de un alambre. Y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Tenemos al Banco Popular de China comprando oro al mayor ritmo de su historia, al Banco Central de la India comprando oro al mayor nivel de su historia. Están respaldando de manera velada sus divisas con oro. Y esto es potente, ¿no? Lo siguiente para el oro. De hecho, hay muchos analistas que dicen los 3.000 va a ser como mantequilla y el objetivo real son los $4.000 la onza. Y ahora yo os voy a contar por qué el oro puede tener ese recorrido y por qué las mineras también lo pueden hacer muy bien. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bien, arrancamos este programa de Investing Academy, este programón que tenemos hoy para hablar del oro y del posible potencial de cara al largo plazo. Hay muchos analistas que ya están diciendo ya no 3.000, sino $4.000 la onza con este ciclo que tenemos. $4.000 la onza. Vamos a comentarlo, a desnudarlo por completo y hablar no solo del oro, sino también de las perspectivas de las mineras. Y por qué hay un decalaje del precio del oro con respecto a las mineras, que publiqué además recientemente un hilo en mi cuenta de X en el que lo detallaba a la perfección, pero hoy vamos a profundizar más en ello y lo vamos a explicar de una manera más detenida para ver y que toméis vosotros vuestras decisiones de inversión. Aquí lo hablamos, lo analizamos, yo estoy posicionado, este contenido, valga por delante, es un contenido educativo, divulgativo y en cualquier caso no quiero invitar a nadie que realice decisiones de inversión si no han hecho sus análisis previos. Todo el inversor tiene que hacer su análisis previo para tomar decisiones de inversión. ¿De acuerdo? Lo que yo creo no puede creerlo otra persona. Y lo que para mí es interesante, para otro no. Eso que vaya por delante. Contenido divulgativo, educativo. Y yo compartiendo mis ideas y lo que creo que hay que hacer. Viendo esto, tenemos un contexto en el que la inflación, si vamos a un ritmo de un 0,3% mensual, 0,4% mensual, se nos vuelve a disparar en Estados Unidos entre el 3,9% y el 4,9% a finales de este año. Esto es una cuestión matemática. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero hay que repetir. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque creo que estamos en un punto en el que o corremos o nos corren a gorrazos. ¿Y quién nos corren a gorrazos? Los que siempre os digo, las instituciones y los que están liderando diferentes países más importantes del mundo, sea la Unión Europea o sea Estados Unidos o China o quien sea. Estamos en un clima en el que tenemos inflaciones superiores al 3%. Si tienes el dinero en tu cuenta corriente, estás perdiendo, estás siendo un perdedor del sistema. Por eso, las estrategias de invertir en oro y movilizar el cash a productos de inversión, a mí, y esto es una opinión personal, me parece interesante lo siguiente, y lo hemos dicho muchas veces. Y antes de entrar en el producto oro per se, con lo que os quería decir, es que hay que movilizar el dinero y yo lo he hecho ya. A través, y esto lo he compartido 1.000 millones de veces en mi canal de Discord, en mi comunidad privada, y hemos comentado cómo el oro ha funcionado ya no solo como cobertura de inflación, sino como una parte estructural importante de la carta. He dicho, lo dije por primera vez en una entrevista que tuve con Andrea Redondo del Club de Inversión, que aprovecho para mandarle un abrazo desde aquí. Es la primera vez que comenté mi posición en oro, de la parte de la cartera. Me lo preguntó y dije, bueno, pues lo voy a decir exactamente porque tengo más de un 30% de mi cartera en oro. No me hagáis ni caso. Esto, oye, además la CNMV siempre dice que no hay que hacer recomendaciones y yo pues obviamente voy a seguir las recomendaciones y los consejos, por supuesto, del regulador. Por eso digo, no me hagáis ni caso, pero es mi decisión personal que yo he tomado. Y os voy a explicar por qué. Y es que a la vista del gráfico lo tenemos en pantalla. Para mí el oro es la mejor inversión estructural del momento y no me bajo de ese. El oro, que yo me subí en noviembre del 2022, fijaos el rally tan espectacular que lleva. ¿Por qué es la mejor inversión estructural del momento? Pues blanco y en botella, queridos amigos. El oro, lo tenemos por aquí, ya bate al S&P 500 a 5 años. Ya no solo en el último año, que también, sino con un esquema de 5 años. El oro lleva 81% de rentabilidad y el S&P 76%. Por tanto,
A día de hoy, y esto se puede mover, pero mi apuesta más estructural por el oro, que siempre del oro se dice hay que tener entre un 5 y un 20%, yo tengo más de un 30%. No es lo normal y no es lo que los asesores financieros aconsejan. Yo cuando hice el curso de asesor financiero internacional, decían asignación de oro 5-10%. Pero ¿por qué yo creo que el oro debe tener una asignación de más de un 5 y 10% en el contexto actual? Y yo he apostado por un 30%, aunque vaya a reducir poco a poco mi posición, voy a tener una posición dominante del metal dorado, porque el ciclo ahora mismo es súper expansivo y favorecedor para el oro, por varias razones, y se está demostrando en este contexto, y ya vemos la rotura al alza tan fuerte que ha tenido el oro. Pero mirad, ¿qué explica inicialmente? Vamos a empezar por el punto de partida, las subidas del oro. Hay mucha gente que dice, oye, sube el oro, pero no hay tipos de intereses reales negativos, la macro sí, la geopolítica. ¿Qué está pasando con el oro? ¿Por qué el oro está explotando tanto al alza? Esto os lo compartí recientemente en mis redes sociales y os comentaba los flujos que iban hacia el oro, flujos de dineros de grandes inversores institucionales y también retail, y los motivos por los que el oro estaba subiendo. Y lo que vemos, según este gráfico de barras, es que en el último año, y sobre todo las entradas, en el momento en el que se producen más entradas, el principal factor de subida del oro es inexplicable. Inexplicable. Parte viene por incertidumbre geopolítica, parte viene por expansión económica, parte viene por momentum, por coste de oportunidad, pero el principal factor de este análisis que os compartía en mis redes sociales es inexplicable. No se puede explicar. Y no se puede explicar en realidad el movimiento del oro al alza. Bueno, vamos a ahondar y mirar debajo de la alfombra. Evidentemente, sobre el papel puedes decir, esto no tiene ningún sentido, sube el oro, pero los tipos de intereses están altos. ¿Por qué? Y además está explotando todo mucho al alza cuando no hay perspectiva de bajadas de tipos de interés, que es cuando el oro realmente lo hace bien. Pues bien, todo hay que mirarlo en cierta perspectiva con respecto al metal. Mirad, por ejemplo, también el spread que hay entre las mineras de oro y el oro, que esto también lo vamos a tratar en el directo de hoy. Mucha gente dice, el oro está subiendo, pero las mineras no. Generalmente, en ciclos anteriores del oro, el oro sube, como vemos por aquí en el ciclo del 2008, pero las mineras también suben, que es el gráfico azul. En esta ocasión, mirad la diferencia que hay entre las mineras y el oro. Es tremendo, ¿no? El ciclo que tenemos es bastante complicado, resulta difícil de adivinar, pero todo responde al final a lo mismo, y por lo que para mí es la apuesta más importante de cara al largo plazo, y sigo posicionado, sigo dentro de ese bar. Y es que vamos a un golpe del sistema monetario. Estamos en un contexto en el que el sistema monetario pende de un alambre, y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Tenemos al Banco Popular de China comprando oro al mayor ritmo de su historia, al Banco Central de la India comprando oro al mayor nivel de su historia. Están respaldando de manera velada sus divisas con oro, y esto es potente, ¿no? Lo siguiente para el oro. De hecho, hay muchos analistas que dicen los 3.000 va a ser como mantequilla, los va a alcanzar y los va a pasar como mantequilla, y el objetivo real son los $4.000 la onza. Y ahora yo os voy a contar por qué el oro puede tener ese recorrido si la foto no cambia, y por qué las mineras también lo pueden hacer muy bien. Vamos primero a analizar la situación de el diferencial entre las mineras y el oro, porque al final estos ajustes tendrán que llegar a haber más relación que ahora mismo se ha perdido con esto, ¿de acuerdo? Y os lancé recientemente un hilo en mi cuenta de Twitter, que lo vamos a pormenorizar ahora, en el que explicaba, y lo voy a hacer más grande, por qué no hay a veces tanta correlación, o sobre todo en el ciclo actual, entre el oro y las mineras. Primero vamos a empezar por las mineras y la correlación con el oro, luego vamos a centrarnos en una de las mineras más importantes, que es Barrick Gold, sobre todo en una pequeñita parte vamos a hacer un pequeño inciso, y luego de la situación del oro y las conclusiones, ¿no? Por os digo, del sistema y por análisis. Inicialmente, ¿por qué el oro sube tanto? ¿O por qué cuando el oro ha subido tanto las mineras no? Bien, os analizaba aquí, y lo veis en pantalla, que el oro, vamos a hacerlo más grande para que lo veáis perfectamente, el oro, siendo un activo refugio como es, tiende a aumentar de valor en periodos de incertidumbre política, económica y de repuntes inflacionarios. Esto ya lo sabemos porque históricamente se ve así, ¿no? Y entre otras causas, el metal se ha disparado a máximos. ¿Por qué? Incertidumbre política. Por eso digo que mirando debajo de la alfombra encontramos que con repunte inflacionario y con incertidumbre política, aunque el gráfico analítico que veíamos ahí de Bloomberg nos mostraba que es inexplicable parte del aumento, yo digo que gran parte de ese aumento viene por esa incertidumbre geopolítica, sobre todo después de la guerra de Ucrania, que cambia el tablero por completo de la geopolítica y geoestrategia, ¿no? A nivel mundial, y dos, porque estamos en un ciclo puramente inflacionario. ¿Qué tuvimos, por ejemplo, en los años 70 y 80? Un ciclo inflacionario. ¿Qué tuvimos en los 70 y 80? Un rally mega alcista del oro. Y podemos estar en esas.
Podemos estar en un rally mega alcista del oro. Fijaos cómo rompe por completo los esquemas el oro. Es lo que os digo, desde el año 73 hasta la actualidad, la tendencia del oro es realmente espectacular y mirad el último movimiento, al que, por cierto, le puede quedar recorrido. Una vez dicho esto, precisamente el precio del oro, que es de lo que estamos hablando, ¿no?, puede alcanzar máximos históricos cuando los inversores, como es el caso, lo buscan para protegerse de estos factores, de la pérdida de valor de determinadas inversiones y de la devaluación de la moneda fiat, que hemos observado en este ciclo anterior, sobre todo desde el año 2008 hasta la actualidad. Una devaluación de la moneda fiduciaria realmente tremenda. Y el oro ahí actúa como cobertura. Más allá de los tipos de intereses reales negativos, por supuesto, le dan todavía más potencia, en mi opinión. Y os decía aquí, comparativamente con las mineras que extraen oro, tienen una situación diferente. No solo va ligado a toda esta incertidumbre, sino que entran más factores en juego. ¿Qué factores son esos? Pues aunque el precio del oro suba, estas compañías pueden no experimentar el mismo incremento en su valoración. ¿Y por qué? Pues por factores operativos, por factores económicos que impactan o pueden impactar directamente en su rentabilidad. Uno de los factores más importantes, que os comentaba aquí, y ahora lo vamos a ver, uno de los factores más importantes por los que a las mineras les repercute tremendamente, es lo que se conoce como los All-in Sustaining Costs, conocidos como AISC, ¿no? Las siglas, ¿no? Las siglas AISC. ¿Y esto qué son? Podría decir, ¿y qué narices son los AISCs? ¿Y por qué impactan tanto a las mineras? Y hay que tenerlos en cuenta. Pues son los costes completos de mantener operativa una mina y continuar su producción. Costes fijos de mantener la mina y continuar produciendo dentro de esa mina. Y un incremento de la inflación, por poner el ejemplo, puede elevar esos costes de mantener abierta la mina. Especialmente si se combina con una menor producción, ya sea por dificultades operativas, regulatorias o desafíos logísticos. Y el IPC ya estamos viendo cómo está repuntando, con lo cual pues los AISCs seguramente estén repuntando en este. Y esto pues obviamente penaliza de corto plazo a las mineras. Pero os digo, ya os voy a decir luego por qué va a ser algo puntual, ¿no? En mi opinión, pese a que estos costes operativos pues sean mayores. Y luego otra cosa que no decía en el hilo y que me parece importante comentarlo, sí que lo comento aquí de soslayo un poco, que es el tema regulatorio, ¿no? Y cómo las regulaciones pueden afectar o penalizar, digamos, al comportamiento de las mineras. ¿Por qué las regulaciones pueden afectar al precio de las mineras? Pues, por ejemplo, por costes operativos. Este es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, las regulaciones ambientales y de seguridad pueden incrementar esos costes operativos. Regulaciones que se hagan en ese sentido. Y ahora ya estamos viendo también, pues, cómo muchas regiones están legislando a favor de mantener más sostenibilidad en el planeta. Esto puede ser una piedra en el camino para las mineras. Siguiendo con esto, puede afectar también en las licencias para operar, en la volatilidad del mercado, etcétera, ¿no? Y os preguntaba, y decía, un ejemplo, Héctor, no entiendo esto, ponme un ejemplo didáctico de cómo las regulaciones pueden afectar al comportamiento de las compañías mineras en los mercados, ¿no? Las regulaciones medioambientales en este sentido. Pues mirad, supongamos que tenemos una empresa X, que se llame como se llame, que opera en Canadá, por ejemplo, y que decide implementar regulaciones más estrictas sobre el uso del agua en la minería de oro. ¿Por qué? Diréis, pues por la preocupación del impacto ambiental en los ríos locales, por ejemplo. Y estas nuevas regulaciones lo que requieren es que todas las mineras instalen sistemas avanzados de filtración de agua que son más costosos. Claro, si la regulación te empuja a instalar estos procesos, estos sistemas más avanzados que son más costosos, repercuten en la cuenta de resultados de las compañías, repercuten en una mayor provisión de gastos a esta partida que inicialmente no estaba, ¿no? Entonces, imaginemos que esta compañía X que opera en Canadá, ahora tiene que invertir una suma considerable para actualizar sus instalaciones, y esto implica que esa empresa pues va a tener que gastar más dinero, que eso es lo que os estaba diciendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los inversores, al anticipar esos mayores gastos y la posible reducción de la rentabilidad de la empresa, porque tiene más gastos precisamente, podrían empezar a vender sus acciones, llevando a que la empresa caiga en cotización. Eso es un ejemplo claro de cómo puede afectar las regulaciones, por ejemplo ambientales, a una empresa minera. Entonces, dependiendo de la región, dependiendo del país, pues es cierto que las mineras tienen que adaptarse y tienen que hacer determinadas provisiones porque esto puede afectar, ¿no? De manera directa. Pero siguiendo con esto, lo que decía que los costes elevados, por ejemplo, de los AISCs, reducen los márgenes de beneficio de las mineras. Y esto puede llevar a un comportamiento en bolsa peor. Esto quizá es lo que haya pasado ahora. Los costes operativos han subido, sobre todo en el año pasado, y por eso las mineras tuvieron un problema mayor. La inflación, regulaciones, minas que tienen problemas en determinadas regiones, y esto es lo que ha ocurrido con el sector minero directamente. Y decía además aquí también en el hilo que además eso
es importante considerar que la valoración de una empresa en bolsa no solo refleja su situación actual, sino las expectativas a futuro. Por tanto, lo que ocurrió el año pasado, que es a lo que voy, no tiene por qué replicarse en este año. Porque además, el año pasado y el anterior, el oro estaba cotizando a unos niveles mucho más bajos. Por tanto, a la hora de minar y vender, la compañía minera va a obtener mejores resultados en 2024 en medio de un ciclo mega alcista del oro que el año anterior. Especialmente también si la inflación se mantiene en niveles, pongamos, de en torno al 4 o 5% máximo. Si la inflación se disparase mucho más, entonces quizá la minera o las mineras, siendo que minera, pues no va a tener tan buenos resultados. Ahora bien, si nos fijamos en ratios de precio-beneficio, precio-valor en libros, márgenes, etcétera, el conjunto del sector está cotizando en unos niveles de gángano. Lo siguiente, en mi opinión personal. Esto es mi opinión personal y, como os digo, una visión muy particular de las. Entonces, que se haya sufrido hasta ahora no quiere precisamente, lo que para mí indica es que de cara al futuro y viendo el contexto positivo del oro, que luego vamos a analizar, es ampliamente positivo e interesante. Lo que os decía aquí, una caída en las acciones de una minera no necesariamente implica que sea un mal negocio, o que sea un negocio insostenible, o que esté en declive. Lo que refleja es que puede reflejar ajustes en las expectativas basadas en la dinámica del mercado y factores externos relacionados, o más bien mencionados con anterioridad. Hay muchas mineras en este sentido. Luego vamos a mencionar una como ejemplo, ¿no? Como es Barrick Gold, lo vamos a mencionar como ejemplo. Pero muchas mineras que, este es el caso de Barrick Gold, por ejemplo, que fijaos lo penalizada que ha estado. Menos 14,92% de rentabilidad en el último año. ¿Esto quiere decir que es un negocio malo? No. Quiere decir que se ha enfrentado a estos desafíos de los que hablaba anteriormente. Entonces, ¿por qué las mineras y el oro van por caminos diferentes? Conclusión, básicamente. Y os lo decía aquí. Para mí, la razón principal del spread que tenemos entre mineras y precio spot del oro en los mercados al contado, precio del oro al contado, el precio de la onza, puede atribuirse a la divergencia entre el aumento del valor del oro como activo refugio y los incrementos de los costes operativos de las mineras junto con las condiciones de producción adversas que hemos. Ahora bien, si cambian esas condiciones y el precio del oro sube, estamos viendo o veríamos un contexto muy positivo, no positivo solo, sino muy positivo para las mineras. Ejemplo Barrick Gold, ¿no? En la presentación de resultados del último trimestre del año pasado, resultados anuales, hablaron de o mostraron el guidance respecto a lo que pensaban vender o la rentabilidad que iban a sacar por onza de oro. Claro, pensaban cost of sales y total cash cost los tenemos aquí, ¿no? Y fijaos los AISC, ¿no? Lo que os comentaba. Claro, si piensan producir entre 3,9 y 4,3 millones de onzas, ¿no? Que lo estamos viendo aquí, pero venden el precio del oro a un coste mayor, los márgenes de beneficios se van a disparar mientras esto que tenemos aquí permanezca en ese rango, ¿vale? Si los costes operativos permanecen en el rango que ellos estiman, pero el precio de oro ha subido y minan con una mayor posibilidad de tener beneficios amplios, las mineras no es que lo vayan a hacer bien, es que lo van a hacer extremadamente bien, ¿se entiende? Yo creo que es interesante saberlo, que sí, que el oro no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero cuando hablamos de mineras y nos fijamos en los costes iniciales y en las dificultades para producir, si estas barreras se eliminan o se reducen, la capacidad de tirar hacia adelante es muy alta. Puede equivocar como cualquier inversión que hago en términos personales. Y esto ya os digo que es un contenido analítico y divulgativo. Pero para mí es de esta manera. Para mí lo veo así. Y la inflación, como estoy diciendo por aquí por el chat, NKMart, afecta no solo en Estados Unidos, por supuesto. La de Estados Unidos es porque es la referencia, pero también a nivel mundial. Toda la inflación. Pero al final hemos visto que la inflación es un componente mundial. Es un fenómeno que ha afectado a nivel planetario. Y si vuelve a escalar, escalará a nivel planetario. No os quepa la menor duda. Si escala de manera muy fuerte y tenemos una segunda ola de inflación, cosa que puede ser probable, entonces las mineras sí que se pueden ver más dañadas, porque sus costes fijos y operativos, etcétera, se van a disparar. Entonces estamos en otro contexto, pero lo que os digo es para un escenario base de una inflación que ronde lo que tenemos en la actualidad, incluso por debajo y hasta un 5%. Mientras estemos en esos rangos, tiene posibilidad de tirar. Yo tuve la suerte de en una de las mineras entrar a precios bastante bajos. Ahora mismo creo que un 17% arriba la llevo en cartera. Pero creo que puede haber potencial para doblar cotización. Es mi opinión. Es mi opinión y me mojo porque no pasa nada. Lo estamos analizando, sobre todo el comportamiento del oro y la repercusión que puede tener ya a nivel informático. Respecto al oro, porque podéis decir, vale, pero las mineras tienen que ir respaldados con el precio del oro. Oro que, vuelvo a repetir, para mí es
la mejor inversión estructural en este momento, en este ciclo. ¿Y qué respalda el crecimiento del oro? ¿Por qué el oro puede seguir tirando? Porque, tal y como he dicho antes, el sistema monetario puede entrar en un shock tremendo que no veíamos desde los años 80. Este gráfico de Financial Times, que no es un medio de comunicación sospechoso de ser alarmista, agorero, cenizo, llamémosle como queramos, analiza perfectamente lo que os voy a comentar ahora y el fenómeno monetario por el cual el oro puede dispararse, atentos, según su opinión, hasta los $4.000 la onza. Lo que comentan es, el repunte del oro, ¿por qué se ha visto impulsado? Uno, porque están comprando muchos inversores opciones a corto plazo en el mercado de futuros, con el objetivo de beneficiarse de un repunte impulsado por la demanda tan amplia de los bancos centrales, liderada por China y la India, y los consumidores chinos están acaparando oro a niveles récord. Retails, inversores como vosotros y como yo, están acaparando oro a saco. Entonces, a corto plazo, los últimos movimientos alcistas del oro tienen que ver con incertidumbre geopolítica, hemos dicho antes, cobertura de inflación, China, India, bancos centrales y consumidores chinos. Bien, ¿qué ocurre ahora? ¿Cuál es la perspectiva? Hay un análisis que hace Philippe Gisels de BNP Paribas, banco francés, que él dice que desde el precio objetivo que tenía antes en los $2.400 la onza, ahora lo que observa dentro del movimiento del oro es que a no muy tardar va a llegar a los $4.000 la onza. Dice, en un futuro no muy lejano, comenta. Y dice, esto no se trata de los tipos de interés y los tipos de intereses reales negativos. Tesis que, por cierto, yo abrazo y sigo abrazando, pero esto es lo que dice el analista de BNP Paribas. Dice, la gente se está cubriendo contra un nuevo mundo. La gente se está cubriendo contra un nuevo mundo con oro. Y cita un informe de Currency Research Associates que dice que la compra de oro por parte de China, que luego lo vamos a ver en gráfico, y la venta de bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte del gigante asiático, del país liderado por Xi Jinping, es un reflejo de cómo los bancos centrales europeos empezaron a canjear dólares por oro a finales de la década de los 60, cuando el sistema de Bretton Woods empezó a desmoronarse. Y lo que comenta este análisis y lo que pone en cuestionamiento es que el sistema monetario actual, y viendo el volumen de oro que están acaparando los bancos centrales, pueda terminar por llegar a su fin. Que demos por finito el sistema monetario actual. Y que por eso China e India están comprando masivamente oro. El fin del sistema, dice. Y ante un fin del sistema, como vimos en esa década, y que terminó con lo que comentábamos de Bretton Woods, es cuando comenzó a desmoronarse, vimos en ese momento la mayor subida histórica del oro. En concreto, desde el año 68 hasta 1980. Fue el rally gigantesco del oro. Claro, ahora hay muchos analistas y muchos trabajos que van en esta dirección y que yo apoyo en su justa medida. O sea, quiero decir que tienen base fundamentada y me parecen interesantes. Dicen que ahora mismo estamos en un contexto en el que el oro quizá no se vaya a multiplicar por 10, como ocurrió en esa época, pero que lleguemos a los $4.000 o $6.000 la onza, 4.000 en un impacto más cercano y 6.000 a un plazo de X años vista, pues puede ser bastante plausible. Y por eso tener oro en cartera es interesante. Ya no os digo que de una manera como en mi caso actual, más del 30% de la cartera. O tener oro. Claro, yo lo voy a seguir teniendo de momento estructural porque creo que el movimiento ha habido una rotura muy fuerte al alza y voy a seguir manteniendo, es mi opinión y no una recomendación de inversión. Y es lo que yo voy a hacer. Y vais a decir, Héctor, ¿y vas a vender en 2.300 o 2.500? Claro, es que tener una apuesta estructural de largo plazo no quiere decir tener más de un 30% siempre. Es que a lo mejor reduzco progresivamente, y es cierto que lo voy a hacer ya de ya, progresivamente hasta quedarme con un 20 y tantos % de la cartera, que no es moco de pavo, Es una posición que va a seguir siendo estructuralísima, muy estructural. ¿Por qué? Porque en parte creo que estos movimientos geoestratégicos por parte de las principales potencias de ahora y del mañana en el mundo sí que ponen el interrogante sobre el sistema monetario y el sistema actual. Y por eso China está buscando respaldar su divisa al final. No es que sea una vuelta al patrón oro, pero sí es una llamada de tenemos que respaldar nuestra divisa con algo más que no sea la confianza del mercado, que ahora mismo todo está respaldado. Por esto y por estos análisis ya hay muchos bancos de inversión que dicen $3.000 es irremediable. Llegarán los $3.000 con el contexto actual. Citigroup mismamente, y os lo compartía por aquí, ve al oro escalando a los $3.000 la onza y comenta, aunque la duración implícita del oro se ha cortado desde junio del 2021, un eventual ciclo de recortes de tipos y el repunte del bono a 10 años podrían ser el pistoletazo alcista hacia los $3.000. Aquí lo tenéis, todo el análisis
que hace con respecto a esta situación. Claro, relacionado con lo de los bancos centrales podéis decir, joder, es que no te has basado en nada, solo has dado cifras, datos, has comentado la historia, pero no has ido más allá, no has ahondado. Es que hace falta ver algo más que las compras progresivas de los bancos centrales de oro en los últimos tiempos. Estamos en niveles récord de compra de oro. ¿Cómo no voy a pensar que es la mejor inversión? De hecho, lo pienso desde noviembre del 2022. ¿Cómo no voy a pensar que es la mejor inversión de este contexto? Si se están poniendo las botas de oro, pues si se ponen los bancos centrales las botas de oro, yo me pongo más o me pongo como ellos. Por eso está el peso de la cartera. Hay que entender los ciclos del mercado para saber entrar ahí. Yo lo que he buscado es eso. Por cierto, que lo comentáis por aquí por el chat, por supuesto que oro y paralelamente hacer asignaciones a Bitcoin es interesante. Yo mismamente también tengo Bitcoin en cartera. Obviamente, cuando comparto mis cosas de cartera, ya sabéis que no estoy diciendo que lo tengáis que hacer. Para nada, haced lo contrario incluso. Os lo digo, haced lo contrario incluso, que yo me equivoco más que una escopeta de feria. Entonces, haced lo contrario. Pero claro, este gráfico también os lo compartí con respecto al tema de los bancos centrales, ¿no? Esto es la compra de oro físico, la compra de oro físico por parte de China desde el año 2021. Y se ha puesto las botas. Oro físico suizo. Se ha puesto las botas, pero fijaos en la primera semana de enero. La mayor compra de oro físico de su historia. Están haciendo acopio de oro. Están llevando el sistema y la polarización de los bloques Occidente y Oriente a enfrentarse y a cubrirse ante ello. Y esto pone en jaque al sistema monetario, y por eso es uno de los motivos por el que ya no solo que el oro ha subido, sino que muchos expertos ven al oro creciendo a largo plazo. Yo estoy subido a ese barco de que esto crece a largo plazo y de que es cobertura, 1, de inflación, 2, de tipos de intereses reales negativos, 3, sistema fiat, 4, potencial cambio del sistema. Ya está, eso es lo que tenemos con el oro. Por eso para mí es la mejor inversión. Dice Paz, dice, lo digo porque lo has comentado de hacer lo contrario de lo que tú haces. Lo digo para que el regulador esté tranquilo, Paz, y para que la gente luego no me diga, es que invertí en oro en máximos y ahora está en 1800 y voy a vender. Sigue tus estrategias. Yo hago las mías. A mí no me hagáis ni caso. Yo soy un comunicador. Soy periodista, analizo la situación de los mercados, dispongo de mucha información, lo podéis ver aquí en los gráficos, tengo fuentes constantes con expertos de España, de Wall Street, etcétera, y yo tomo mis propias decisiones. Pero ya está. Yo no gestiono un fondo de inversión, no soy ningún gestor, no soy nadie, ¿no? Entonces, ¿dispongo de mucha información? Sí. ¿No me va mal en las inversiones desde hace muchos años? También es cierto que no me va mal en las inversiones desde hace muchos años. Pero mi propósito es comunicar, es divulgar, es hablar, es comentar, ¿no? Analizar, sin más. Por eso digo que no me hagáis caso, básicamente. Que dices que sé que era una broma, ¿no? Pero te lo digo porque hay gente que igual dice, ¿pero este tío qué? No sé qué, o me echa cuentas. No me echéis cuentas, yo os informo. No te lo digo por ti, Paz, lo digo porque hay gente que luego en YouTube, no sé qué, no sé cuánto. Te lo digo por eso, es una broma, es una manera de hablar esto yo también, ¿eh? Lo digo para hacerlo más distendido. Por cierto, os quiero mucho a los comentarios de YouTube, sois geniales. Además, cuando me felicitasteis por mi paternidad futura, la verdad que me llegó bastante, a los que lo hacéis aquí también en directo y demás. Estoy súper agradecido de ello y de que cada vídeo me pongáis, joder, genial Héctor, información de mucho valor, etcétera. Estoy súper agradecido, de verdad. Así que si os gusta este contenido y lo veis en diferido en YouTube, pues agradezco muchísimo vuestros comentarios, cuando me dejáis like, que sigáis el canal si no lo hacéis, también aquí en directo, y hagamos la familia más grande. Yo, desde mi humilde puesto aquí en mi despacho, intento aportar el máximo valor que pueda. A veces acertamos con más valor y a veces con menos, ¿no? Pero siempre, pues, desde la honestidad, que es lo que intento, hacerlo desde la honestidad. Y además, fijaos, siguiendo con el oro, ¿por qué creo en este activo? Además de por los temas fundamentales que lo que os he dicho. Es que os he dado 4 pinceladas importantes por los que yo pienso que el movimiento de cara a largo plazo pues tiene oportunidad y que correcciones en el oro las va a haber, ¿no? Que es a lo que voy. De hecho, el oro está... este es el siguiente factor que quiero comentaros. Técnicamente, en un momento de verticalidad absoluta. Hay que ser consecuentes con lo que digo. Si pienso que la verticalidad absoluta en índices como el S&P 500 tiene que llevar a correcciones, con verticalidades absolutas en el oro tendrán que llegar correcciones. Y tendrán que llegar correcciones que, es lo que os digo, por eso cuando hay gente, no, quiero entrar en el oro, no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor me escucha a mí y dice, pues compro aquí, oro. No, a lo mejor el oro había que comprarlo antes, o a lo mejor el oro hay que comprarlo si el movimiento, todo el mundo empieza otra vez a decir, uy, el oro no, y te baja a los 2.200 o a los $2.000 la onza, y a lo mejor dices, ole, ahí yo vuelvo a entrar, ¿no? Hay que entender muy bien los ciclos. Y no decir, me habla Héctor Chamizo, Gustavo Martínez,
Gómez, Hugo Ferrer, fulanito de tal, del oro aquí, voy a comprar aquí. Si compras aquí, tienes que saber que, siguiendo las teorías que estamos comentando ahora mismo, y si se va a los $3.000 la onza, igual te tengas que esperar un rato. Según los analistas de Citi, no. Según el analista de BNP Paribas, no. Pero no tienen la certeza absoluta. Entonces, si compras aquí, que sepas el riesgo. Yo cuando compré en los 1.700 y pico, sabía el riesgo. Y sabía que iba a haber momentos que iba a caer por debajo y hubo momentos que cayó por debajo. Entonces, cada uno tiene que saber hasta qué punto puede arriesgar, definir su perfil de riesgo y hasta dónde va el oro. ¿Que creo que el oro tiene esa tendencia? Sí, y por eso lo voy a mantener. No voy a incidir en esto mismo. Al momento en el que estamos, el otro día os compartía este gráfico que ilustra efectivamente el nivel de frenesí que ha causado el oro. Niveles de máximos históricos que nos lleva a una sobrecompra tremenda. Es decir, el oro en algún momento, a no muy tardar, va a tener una caída que va a suponer, uno, que los haters van a salir de debajo de la alfombra a decir que el oro ya se ha acabado y que no sé qué y no sé cuántos, me va a dar igual. Y dos, que precisamente con esa corrección, siguiendo estas teorías que yo, en mi humilde opinión, van a seguir vigentes, pues quizás sea momento de quien quiera ampliar posición. Yo tengo una posición tan amplia que voy al lado contrario, ¿no? Ante subidas, reducción, y ante caídas, mantener. Pero cada uno va a hacer lo que quiera hacer, esencialmente. Y para mí, por conclusión, por todos estos factores que os he dicho, ciclo inflacionario, problemas del sistema a largo plazo, acopio de los bancos centrales, hedge contra la inflación, hedge contra el riesgo geopolítico, el oro estructuralmente es la mejor inversión. Ya no lo digo yo, lo dice Sech en los últimos años y en el último año. El oro a día de hoy tiene una rentabilidad mayor que el mercado estadounidense. Que sin más. En fin, espero que os haya gustado el contenido. Una vez más, si lo habéis visto tanto aquí como en diferido, pues que dejéis vuestro comentario, que comentéis por aquí por el chat. Oye, Héctor, me ha gustado mucho, o en YouTube y tal. Estos análisis me gustan. Me gustaría que analizaras la plata un día, o que analizaras el cobre o las materias primas o el petróleo, como el análisis que has hecho del oro pero de otros activos, o de la renta fija de corto plazo, o de pues otras apuestas estructurales que yo tenga o tácticas, explicarlas más en profundidad. Y si os gusta, pues haré más contenido de este tipo si os ha agradado. Que yo lo que quiero es que lo valoréis y que os guste. Si no, pues otro tipo de contenido y hablar de la actualidad informativa, ¿no? Pero yo creo que es diferente, que aporta valor. Dice SAMT que muy interesante, Paz también. Bueno, a todos los que estáis por aquí comentando, parece que os ha gustado. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues eso, que si queréis otro tipo de análisis de este tipo, de otros sectores, activos, mercados, pues que me lo digáis. A ver, dadme un momentito. Arti, que decías que muy bueno e interesante. Por cierto, os pido disculpas de antemano porque sé que en el chat me habéis escrito muchos de opiniones, visiones. Además os leo, os voy leyendo mientras voy analizando. El problema es que si me detengo específicamente, muy detenidamente, a leeros en el chat cuando estoy haciendo un análisis, uno, puedo perder el hilo, y dos, hay mucha gente puntillosa precisamente en YouTube que dice que cuando empiezo a dar las gracias al chat, no sé qué, cuando estoy analizando algo, que cogen y se desconectan y se van, y que la retención de audiencia cae. De hecho, me escribió un experto en YouTube y me dijo: Héctor, da las gracias a posteriori, cuando hagas un análisis dedicado, da las gracias a posteriori y tú sigue el análisis. Bueno, estoy intentando hacerle caso, siempre recordando que pues eso, que lo apoyéis el contenido y tal, y que os leo, pero vamos, que ese tema, ¿no? ¿Qué tal el sector uranio? Si queréis otro día comentamos sector uranio. Daniel dice: recuerda, si no lo tocas no es tuyo. No sé a qué te refieres. Por cierto, muchas gracias por comentar por primera vez en el chat. No sé exactamente a qué te refieres. Dices Canter, dices: eres una máquina, Héctor. Muchísimas gracias también por ese apoyo a todos los que habéis comentado por aquí, a las suscripciones también. Chim, decías: disculpa si ya has hablado antes de ello, pero ¿cómo es la plata? Se suele decir que sigue el oro pero que es más volátil. Otro día, si queréis, analizamos la plata en profundidad. Además, hay expertos de materias primas de Estados Unidos y de casas de firmas de análisis que pueden venir aquí a hablar de plata. Ya os lo digo, hay muchos expertos en materias primas que podemos hacer debates chulos, charlas chulas, y me parece interesante. Estamos hablando de, bueno, en fin, todos los comentarios que me decís. Dices Cromwell, dices: ¿qué opinas del rodio? Otro día tocamos estas. Oro físico versus ETF. Daniel Vidi, dices que si no lo toco no es mío. Bueno, si es oro respaldado, si es ETF respaldado por oro físico, no sé si es mío o no, pero es un activo financiero. Tú cuando inviertes en un ETF, el ETF o las participaciones de ese ETF tuya, es una chorrada mayúscula, pero con perdón, o sea, no quiero faltar ni
ni mucho menos. Pero eso de que no es tuyo, todos los activos financieros que tienes en cartera, a no ser que quiebre la gestora que lo lleva, ¿por qué no? Y tampoco quiero decir, si además quiebra esa gestora y estamos hablando de hipótesis muy reducidas. Por supuesto que oro físico puedes tener. Lo que pasa es que el coste de mantenerlo, el coste de tener una caja fuerte, 1000 cosas, yo hablo de oro aquí y de que tengo inversión en oro. ¿Os parecería normal que yo dijera, tengo una caja fuerte aquí, en mi despacho, aquí detrás, tengo la caja fuerte, ¿no? Y mañana me ven el contenido, algunos pim, luz de alerta, vamos a ver tal. No tengo caja fuerte ni oro físico y poco valor en mi casa, ya os lo digo, porque me expongo públicamente. Entonces es una chorrada mayúscula el decir, porque inviertes en ETFs o en futuros de oro, me da igual, no es tuyo. Bueno, entonces no es tuyo el S&P500, no es tuyo todo lo que sea indexado, ¿no? En fin, que sí, que es como un CDS, me estás diciendo. No estoy de acuerdo. Te lo digo desde la humildad, vamos, que no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede invertir en oro de múltiples maneras. La mía elegida es a través de ETF oro físico, es respaldado por oro físico. Lo que no es respaldado por oro físico, desde luego que no. Luego, si quieres tener un poquito de oro físico, pues también, por supuesto. Y quien compre oro físico y compre lingotes y lo meta en el sótano, perfecto. O lo tenga en una caja de seguridad o lo tenga en la caja fuerte, estupendo. Pero para mí sí que es invertir en oro. Fíjate si es tan invertir en oro que yo ahora mismo lo vendo mañana y tengo un 50 y tantos % de rentabilidad de esa inversión, desde que entré. Y la tengo, o sea, ahora mismo cojo, pulso el botón de vender y me dices que no es mío, pasado a dinero fiat. Pues ya te digo yo que sí. Y de hecho, es más, con la revalorización del dólar, porque estoy invirtiendo en dólares, ahí, todavía más ganancia he tenido, desde que entré. O sea que, en fin, pongamos las cosas en perspectivas. Respeto lo que dices, pero no lo comparto. Ya está, no pasa nada. Y de hecho, apoyo que inviertas en oro físico, básicamente. Y quien quiera invertir en oro físico, para mí tiene todo el beneplácito. No estoy diciendo que sea mejor la inversión en ETFs, estoy diciendo que es lo que yo he hecho. Pero bueno, hay múltiples maneras de entrar en oro. Pero decir, esta es la única, no. Lo siento, no lo comparto. Ya está. Me gustaría compartirlo, pero no lo comparto. Punto. Bueno, gente, no me quiero enredar más. Te mando un abrazo, querido Daniel, por cierto. Te mando un abrazo. Gracias por el debate, que siempre es positivo y interesante. Ver diferentes puntos de vista. Y invitado siempre a que opines aquí en el canal. Que esta sea tu casa, no te lo tomes a mal. Lo digo desde la discrepancia amistosa. Bueno, gente, Paz, Necumar, todos, MSX30. Muchísimas gracias por estar por aquí. A todos los que os habéis conectado, os mando un abrazo muy grande. Mañana estaremos 4 de la tarde hora española, analizando la actualidad, mercados, economía, todo con Gisela Turaccini, que vino al canal y os gustó mucho la charla que tuvimos la última vez. Por cierto, van muy cargados de minas de oro, ellos también, desde Blackbird. Así que mañana tenemos una charla también, la mar de interesante. Un abrazo a todos, que paséis muy buena tarde y hasta mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Chao.